Vamos a hablar de uno de los temas básicos para la comprensión y para la redacción de textos, que tiene que ver con las características de textos correctamente redactados. No son los textos que tengan coherencia y cohesión. ¿Sí? Por eso decimos que la coherencia y la cohesión son propiedades textuales que hacen a su naturaleza, que convierten al texto en un conjunto de enunciados, un conjunto interrelacionado. El texto es como una estructura lógica. Ya habíamos visto cuando vimos comprensión lectora que tiene cierta vida el texto, que está dada por esas interrelaciones que no son solamente dentro de una oración, entre palabras, sino que también puede ser entre oraciones, entre párrafos, desde el inicio de la oración hasta el final, que puede ser una estructura circular o recursiva y volver hacia atrás, pero todo eso puede ser perfectamente programado. Y para eso tenemos estas propiedades que a la vez van a ser herramientas para comprender, para ver la lógica del texto y para entender y para redactar y ser claro también. Vamos a empezar por la coherencia. Ya dijimos que es una propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto, distintas partes del texto, se refieren siempre a la misma realidad. Para que un texto tenga coherencia, sus enunciados tienen que centrarse en un tema. ¿Va a ser un texto coherente si todos sus párrafos siempre se remiten a un tema? Por ejemplo, si yo, clásico de las clases de lengua, cuando el profesor pregunta ¿cuál es el tema del texto? ¿Por qué? Porque eso es lo que le da unidad, eso es la naturaleza, ¿sí? la esencia del texto, su alma, el tema. ¿Sí? Un texto sea coherente, todas sus partes tienen que hacer referencia siempre a ese tema, porque es lo que me ocupa cuando estoy construyendo esa unidad. Si yo pongo otras cosas que no tienen nada que ver con ese tema, es un texto sin sentido, no tiene coherencia. ¿Y qué pasa inmediatamente si el texto no tiene coherencia? No se entiende. La otra propiedad del texto es la cohesión, que más allá de la unidad estructural, ¿no? Como la caja de contención, que es la coherencia, la cohesión va a permitir que el texto sea coherente. ¿Por qué? Porque la cohesión es lo que mantiene la interconexión, la conexión entre las distintas partes del texto. Si un texto está bien cohesionado, que está bien relacionado internamente, esa estructura coherente se sostiene. Si yo no puedo establecer relaciones, no hay cohesión textual, entonces la coherencia se compromete. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por procedimientos, ¿sí? Que a veces saltan a la vista y otras veces no son no está fácil identificarlos. Los procedimientos pueden ser léxicos, que tiene que ver con el uso de las palabras y sus significados y cómo las uso en función de su significado, o la cohesión puede ser gramatical, ¿sí? Que son recursos morfosintácticos, ¿no? De forma y de orden. Acordemos cuando digo sintaxis, ¿no? ¿En qué lugar va cada cosa? Y si no está inmediatamente cercano para relacionarlo en su estructura, puede estar lejos, pero puedo tener algún elemento que lo relacione. Vamos a hablar de los procedimientos léxicos, ¿no? Son mecanismos. Y lo que hacen es proporcionar una continuidad al sentido del texto a partir de ¿qué? Justamente de eso, del léxico, de las palabras. Y
los procedimientos que podemos utilizar son la repetición, la reiteración y la asociación. Uno a veces, haciendo una lectura rápida de un texto, identificando ciertas palabras, puede intuir cuál es el tema del texto. Eso pasa cuando uno tiene que hacer una investigación y tiene que analizar muchas fuentes y mucha información. Pasa mucho hoy con internet, ¿no? Manejar bien la asociación léxica ayuda más o menos a hacer una lectura un poco más rápida. Si yo veo que eso me interesa, más o menos por la asociación de palabras, por los campos semánticos, veo que eso me puede llegar a servir, ahí me voy a adentrar en una segunda lectura, o voy a separar ese texto para leerlo más tranquila. Pero eso lo permite la asociación. Pero vamos a la repetición. Una de las cosas que se dice que no es recomendable es repetir palabras en un texto. La repetición de palabras en un texto hace que este sea monótono. Y cuando un texto es monótono, se deja de prestar atención. Porque aburre, lógicamente. Y al quedarse en esa repetición, parece como si tuviese un ritmo, ¿no? Por eso la repetición se usa en poesía, hace que uno de pronto pierda, por ejemplo, en un texto explicativo, la atención sobre los datos que sí son importantes. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero en algunos tipos de textos, como los textos científicos, por ejemplo, hay términos que no se pueden reemplazar por otras cosas. Entonces, en ese tipo de textos técnicos sí se hace uso de la repetición. O como decíamos recién, por ejemplo, en poesía, ¿no? Repetir una palabra que por una cuestión de sonido le da ritmo. Ahora sí, vamos a la reiteración. Que es repetir o volver a poner dentro del enunciado o del párrafo una palabra, pero no repitiendo exactamente utilizando la misma palabra. Hay distintos recursos para reemplazarla por otras cosas. Uno es los sinónimos, los hiperónimos, la paráfrasis. Los sinónimos. Este es uno de los conceptos más conocidos, ¿no es cierto? El sinónimo es reemplazar una palabra por otra diferente, pero que tienen el mismo significado o muy similar. Hoy en día tenemos diccionarios de sinónimos y antónimos. Bueno, cuando no quiero repetir muchas veces una palabra, busco en mi diccionario de sinónimos un sinónimo y elijo el que más me convenga. Ojo con esto, porque si uno tiene una serie de sinónimos, tiene que tomarse el trabajo de buscar en el diccionario cada uno de los sinónimos, porque a veces puede haber matices muy leves, ¿sí? Que me pueden ayudar a expresar mejor lo que quiero decir. ¿Sí? Pero sí es un recurso. Para no repetir, para que no aparezca esa palabra repitiéndose constantemente en el texto, lo puedo reemplazar por un sinónimo. Y aquí tenemos un ejemplo. Un violento terremoto, subrayado terremoto, afectó a una vasta zona del sur del país. El sismo tuvo una duración de 1 minuto y 15 segundos. Tenemos terremoto y su sinónimo, sismo. Para no repetir, fíjese que hay una relación acá que se establece de continuidad, especificar o agregar más información sobre lo que se dijo en la primera sobre el terremoto. Y para no volver a repetir la palabra terremoto, uso un sinónimo. Esta palabra que significa lo mismo, pero tiene otra palabra. Bueno, vamos a ver dos recursos que son importantes, que hacen a la economía del lenguaje, ¿sí? La hiperonimia y la hiponimia. ¿Sí? La hiperonimia son palabras que designan una clase a la que pertenecen los objetos. ¿Sí? La relación está dada por la inclusión, es decir, esa palabra contiene en sí misma
en su concepto muchas otras, ¿sí? Y para no nombrarlas todas, en una cuestión de economía la puedo reemplazar por este hiperónimos. El ejemplo que tiene ahí está muy claro, dice la palabra pez es hiperónimo, pues incluye otras clases, como corvina, pejerrey, bagre, tión, bueno, muchísimos tipos de peces. Pero es un hiperónimo, ¿sí? Contiene en su significado otras palabras, que no son necesarias mencionarlas en el texto. Entonces, ¿qué hago? Las reemplazo por un hiperónimo. La hiponimia es al revés, este tipo de relación. Dice, corvina, pejerrey y bagre son hipónimos de pez. Y ahí tenemos otro ejemplo para que quede más claro. Los hipónimos de clase de texto son, por ejemplo, carta, cuento, receta, cocina, editorial. Es decir, texto tiene sus hipónimos, que van a ser todos estos que acabamos de mencionar. A veces se requiere de la hiponimia en un texto, por ejemplo, para especificar, o puedo decir, por ejemplo, y entonces menciono todos los tipos, y a veces me requiere, por una cuestión de economía, que use la hiperonimia, ¿sí? Con la palabra realizadora. Paráfrasis, muy parecido a la sinonimia, pero en este caso lo que voy a hacer es reemplazar una palabra por una pequeña frase. Y el ejemplo que tenemos acá, primer mandatario, puede ser retomado por una larga lista de nombres propios, ¿sí? En vez de decir, como estamos hablando del presidente, y no queremos repetir presidente, o no queremos repetir el nombre del presidente, entonces podemos decir primer mandatario. Es una pequeña frase que reemplaza a una palabra. Vamos a hacer una salvedad sobre esto que tiene que ver con lo contextual. Hay palabras que adquieren significado en el contexto mismo del texto. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá es país. Y si estamos hablando en un texto, cuando está hablando de la Argentina, la palabra país va a reemplazar a Argentina. Pero si estoy hablando en otro texto, por ejemplo, de Francia, puedo usar la palabra país para reemplazar a Francia, y sé que no va a ser Argentina, porque el contexto me lo da. Por eso se denomina sinonimia textual. Y la asociación, que ya lo mencionamos hace un momento, y tiene que ver con el vínculo de sentido que mantienen las palabras entre sí en el texto. Esa vinculación puede ser por oposición o puede ser complementarias. Y acá tenemos un ejemplo, no era ni alto ni bajo. Y traía en la mano el papel que días antes se había llevado. Ahí está, alto, bajo, ¿sí? Oposición. O por hacer referencia al mismo campo de la realidad. Visitó ciudades, pueblos, montes, llanuras. ¿Qué quiere decir esto? Que no son palabras que señalan el mismo objeto de la realidad, pero que comparten algún rasgo que las vincula. Eso se va a llamar campo semántico. Y para reafirmar tenemos otro ejemplo. Fútbol, primera división, tiro libre, puntero, mundial, cancha, Maradona, etc. Es un campo semántico de un tema que tiene que ver con el deporte, el fútbol, que me ubica enseguida en tema. Yo sé que, por ejemplo, si en un texto encuentro todas estas palabras aisladas, sé que el tema va a ser ese, fútbol. La elipsis es justamente lo sobreentendido, ¿sí? Cuando algo se sobreentiende, que se sabe, que se puede omitir. ¿Y qué hace a la economía del lenguaje? Usamos muchísimo la elipsis.
sobre todo por lo contextual. Acá tenemos un ejemplo: los invitados llegaban tarde. Se habían perdido porque el camino no estaba bien indicado. ¿Quiénes habían perdido? Los invitados. Ya sabemos que son ellos los que se perdieron, estamos hablando de ellos. No es necesario volver a poner invitados. Los otros que habíamos mencionado eran los procedimientos gramaticales. Y tenemos la anáfora, la catáfora, los pronombres, los proadverbios, que son similares a los pronombres, pero la función es adverbial, y con los proverbios pasa lo mismo, ¿sí? Y las palabras generalizadoras. Y vamos a hacer una parte con respecto a esto. La palabra generalizadora se usa muchísimo en el discurso oral también, y a veces se convierten en muletillas, ¿no? Y acá vamos a ir con dos procedimientos que son referentes y que se refieren a otra cosa. Puedes ir a otra cosa que ya se haya dicho en el texto o que se va a decir más adelante. Es como si señalaran dentro del texto a qué se está haciendo referencia. La anáfora consiste en la inclusión de palabras que aluden a elementos ya citados en el texto, hacia atrás. Voy, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo. Esta aldea es propiedad del castillo, quien en ella vive o duerme. Y subrayé aldea y ella. Ella, después del punto y coma, me está señalando hacia atrás, hacia la aldea. ¿Sí? Esta aldea es propiedad del castillo, quien en ella vive o duerme, y sigue el texto. ¿Sí? La catáfora, por el contrario, consiste en la incorporación de términos que adelantan otros que se van a mencionar. Espera, esa camisa es mía. Generalmente lo más usual en el uso textual es la anáfora. ¿Sí? Estos procedimientos pueden ser llevados a cabo, se usan con distintas clases de palabras. Se llevan a cabo usando distintas clases de palabras, como pronombres personales, pronombres demostrativos, que son los más comunes, pronombres indefinidos, pronombres relativos, determinantes, posesivos y adverbios. Pronombres. ¿Sí? Por ejemplo, prefiero que mi mamá no se entere. Ella lo odia. Ahí está subrayado ella en negrita, está refiriendo a la mamá. ¿Sí? Proadverbios, misma función que el pronombre que ya lo explicamos, ¿sí? Sustituyen adverbios o ideas adverbiales. Fui a la estación, sabía que allí me esperaba. Y tienen allí, está haciendo referencia a estación. ¿Sí? Estamos haciendo referencia a un lugar. Por eso es proadverbio. Proverbos, sustituyen verbos. Son proverbos: hacer, suceder, ocurrir. Estos son los que casi siempre aparecen, ¿sí? Por ejemplo, no atiende el teléfono después del horario que figura en la tarjeta. Yo hago lo mismo. Hago, en vez de repetir todo lo que hace la otra persona, lo reemplaza por un proverbio que es hago. Otras serían las palabras generalizadoras, que son palabras que sirven para retomar una frase, un párrafo, ¿sí? Estructuras enteras a veces. Como por ejemplo hecho, que se usa mucho en el discurso periodístico. Y como decía recién, se usa mucho en el discurso oral. Cosa, por ejemplo, cosa se utiliza muchísimo. Asunto, tema,
historia, ¿sí? Ojo con las palabras generalizadoras, no hay que abusar de ellas. Hay otros tipos de relaciones dentro de las relaciones cohesivas, que son las condicionales y las funcionales. Y ojo con este tipo de relaciones, que hay que prestar mucha atención a la lógica textual, porque no es explícito, ¿sí? No hay algo que señale. Supone que hay un lector que es capaz de interpretar esa relación. Y hay distintos tipos de relaciones. Una es la relación necesaria. Llegó el otoño, caen las hojas de los árboles. Siempre va a pasar eso en otoño, ¿sí? No va a nevar. Va a caer hojas de los árboles. Esa es la relación necesaria, una relación lógica, esperable. Luego una relación posible. Llegó el otoño, me voy a París. Puede llegar a pasar, pero no es necesaria, ¿sí? Y la imposible, que es muy típica del discurso literario, ¿sí? Lo que llamamos mundo al revés, ¿sí? Relaciones que uno sabe que no existen. No voy a usar relaciones imposibles, por ejemplo, en un texto explicativo, ¿sí? Hay determinados textos que la pueden usar. Llegó el otoño, todo empezó a florecer. Sabemos que esa relación es imposible, nos va a sorprender, nos va a llamar la atención, ¿sí? Y hay relaciones funcionales que son muy, pero muy importantes, que son muy usadas: explicar, resumir, especificar, ejemplificar. Son ayudas, ¿sí? A veces es necesario, por ejemplo, explicar algo dentro del texto. Yo digo algo, que es lo básico de mi texto, y después, si es necesario, puedo especificar, puedo ejemplificar, puedo resumir, ¿sí? Pero siempre en función de ese núcleo de mi párrafo. Por eso vamos encadenando párrafos siempre. Los conectores de discurso son palabras o expresiones, pueden ser también, puede ser más de una palabra, que van a ser explícitas esas relaciones. Es una herramienta que también podemos usar, ¿sí? Porque a veces es necesario tener un conector. ¿Sí? Puede haber relaciones funcionales que se sobreentiendan, pero por lo general siempre incorporamos aquí un conector, porque es necesario para el contexto. Y justamente esa es la función del conector: establecer esa relación. Puede ser conjunciones, coordinantes, adverbios, locuciones adverbiales. Puede ser una palabra, puede ser una pequeña frase. Es interesante tenerlas presentes. Por ejemplo, uno podría hacerse una ficha con conectores y comprender bien lo que significan. Sobre todo con algunos conectores o frases conectivas que suelen confundir al lector, ¿no? Como esas relaciones, las relaciones de causa-consecuencia. Hay conectores para lo causal y conectores para lo consecutivo, ¿no? Determinar bien cuál es la causa, cuál es la consecuencia. A veces pasa en un texto que no queda claro. Por eso es interesante tener una fichita con todos esos tipos de conectores para no perderse. Por ejemplo, los conectores copulativos son los más usados y son los que establecen coordinación. Y después tenemos otros conectores, ni, también, además, y las formas que son correlativas, no solo, sino también, tanto como. Y acá tenemos un ejemplo: de tanto en tanto el lenguaje hablado llega a síntesis perfectas y, ahí tenemos el copulativo, misteriosas. Los disyuntivos plantean opciones, ¿sí? No es por adición, plantean opciones. Puedo usar o,
o bien, formas correlativas también, ya, sea, bien, hora, que es casi arcaico, no lo usamos muy poco. Y ahí tenemos un ejemplo: coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Hay opciones, ¿no?, dentro del discurso. El diploma se le enviará bien por el correo, bien por el de mañana. Por el correo de hoy, perdón, o bien por el correo de mañana. Miramos la correlativa, ¿sí? Pero también hay opciones. Los adversativos algo adverso, contrario, ¿sí? Tenemos dos tipos dentro de los adversativos: los restrictivos, que expresan una restricción en el juicio de la primera oración, ¿sí?, el más conocido, pero no obstante, sin embargo, aunque, aun cuando, pese a pesar de, si bien, no fue a su casa, pero lo vio. O decir, tenés razón, pero voy a hacer lo que a mí me parece, ¿sí? Ahí por ahí está un poco más clara ese matiz adversativo, ¿sí? Lo contrario sería. Exclusiva expresa una incompatibilidad entre ambas oraciones, de manera que la afirmativa excluye totalmente a la negativa. Y ahí tenemos sino que. No es inteligente, sino trabajador. ¿Mm? Pero son adversativos los dos, tanto los restrictivos como los exclusivos. Causales, importantes estos. ¿Por qué? Porque van a introducir la causa entre dos partes. Y se expresa relación de causa-consecuencia, ¿sí? Fíjense bien los conectores: porque, pues, ya que, puesto que, como, dado que, gracias a, debido a causa de. Debe de estar enfermo porque no fue a la conferencia. Como llegó tarde, perdí el tren. Así que llegó tarde a la estación, ¿no? Entonces perdí el tren. Causa y consecuencia. La causa que no llegó a la conferencia es porque estaba enfermo. Prestar atención a las dos partes, ¿sí? Y ahí tenemos los consecutivos, ¿sí? Indican que lo expresado en el segundo miembro es un efecto, ¿sí?, una consecuencia de lo que se presenta en el primero. Y fíjense que hay muchísimos: por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo cual, de manera que, de modo que, en consecuencia, y seguimos, ¿no? El olfato es la capacidad que tiene un organismo de percibir e identificar una sustancia. Numerosas especies lo usan para detectar a sus presas, orientarse durante la migración, reconocer y comunicarse con los demás miembros de su especie. Por lo tanto, es el sentido más importante de muchos organismos, ¿sí? Traten en lo posible, cuando redactan, no alterar el orden, ¿sí? Y respetar lo esperable dentro del discurso. Los organizadores del discurso son muy importantes porque son más generales que estos conectores que estuvimos viendo recién, que a veces establecen relaciones entre distintas partes de una oración, cuando pongo un punto y coma en el medio, entre puntos seguidos en la primera y segunda oración, dentro de una oración misma. Los organizadores del discurso conectan fragmentos mayores. No se repara mucho en los organizadores del discurso, pero son importantísimos porque dan sentido a la conexión de las distintas partes. Fíjense cómo la estructura está perfectamente ordenada. No hay nada que no se diga.
Por eso todo lo que es organizador de discurso, conector, es importantísimo para que el texto esté bien cohesionado. Porque siempre hay que establecer relaciones entre lo que se dice. Por eso cuando uno redacta un texto, tiene que revisarlo varias veces. Tiene que hacer un proyecto previo de redacción. Y yo quiero hablar de este tema. Dentro de este tema, ¿de qué quiero hablar? De esto y de esto. Y lo voy anotando. Cada uno de esos subtemas que me interesaron del tema general va a ser un párrafo. Me voy redactando, desarrollando cada idea. Después vuelvo a revisar si esa idea del párrafo está bien cohesionada, si sigue siendo parte de la estructura general, si tiene coherencia. Y si es posible establecer relaciones con otras partes del discurso. Para eso están los organizadores del discurso. Van a estar en el margen oracional. ¿Qué quiere decir esto? Puede estar al principio, puede estar al final. A veces puede estar en el medio, ¿no? Pero por lo general están al principio. Y los reconozco porque cuando leo un texto se va a entonar de manera distinta cuando se habla de este ordenador, ¿no? Por ejemplo, dice: se ha puesto en evidencia, por una parte, que la contratación de una consultora privada resultó de alto costo, poca eficiencia y baja confiabilidad en el control de los proyectos de impacto. Por otro lado, la existencia del desbalance que se produce cuando se enfrentan grandes compañías constructoras de capital multinacional con gobiernos provinciales débiles, con escasísima dotación de recursos humanos capacitados técnicamente y a veces procedimientos administrativos no demasiado transparentes, lo que dio como resultado que el proceso se vea signado por una continua incapacidad de control por parte del sector oficial. Quedó bien claro estos ordenadores, ¿sí? Por un lado está esto, por el otro está otra cosa. Como decíamos recién, tienen gran movilidad, pueden aparecer al principio, que es lo más usual, como tenemos acá en el ejemplo. En cambio, también en una posición intermedia, ¿sí? De pronto no es tan claro y es aconsejable ponerlo entre. En cambio, FBS desde un principio intentó y logró mediar entre los actores del conflicto, en verdad de forma muy exitosa. FBS desde el principio, en cambio, intentó y logró mediar entre los actores del conflicto, en verdad en forma muy exitosa. Fíjense cómo el cambio de tono está marcando cómo se ordenan las ideas dentro de la teoría. También sirve para el anuncio de un tema nuevo, y hay varios que puedo usar con respecto a, por lo que se refiere a, en relación con, en cuanto a, respecto de. Les digo, es muy útil. Hagan fichas con los conectores. Orden de temas, en primer lugar, en primer término, primeramente, para terminar, por último. Para distribuir, recién vimos uno de los ejemplos, por un lado, por el otro, por una parte, por otra. Énfasis, sobre todo. Y acá tenemos un cuadro, ¿sí? Tipo de organizador y ejemplos. Aditivos, cuando quiero agregar algo más, ¿sí? Además, encima, aparte, más aún, todavía, más. Asimismo, fíjense cómo se escribe asimismo, ¿sí? Opositivos o contraargumentativos, por el contrario, ¿sí? Uno de los más usados. Ejemplificativos, por ejemplo. Reforzador, en realidad, de hecho, desde luego, claro. Y los reformulativos, explicativos, rectificativos, con valor de distanciamiento, ¿sí?
indica cierta distancia sobre lo que se dice. Por ejemplo, de cualquier manera, este tipo de organizadores se detecta muy bien en la lectura oral, ¿sí? El cambio de tono. Y los recapitulativos o conclusivos, ¿sí? En conclusión, en suma, etc. Acá tenemos un texto, ¿sí? Los delfines son una de las especies animales más inteligentes del planeta. Los delfines son unos mamíferos acuáticos del orden de los cetáceos. Tienen un cuerpo adaptado para nadar a gran velocidad que mide entre 2 y 9 metros de largo. Es de color gris y está formado por 4 aletas laterales, una superior llamada dorsal y una situada en la cola llamada caudal. Son carnívoros, se alimentan de peces y calamares cuando son mayores y de leche materna cuando acaban de nacer. Respiran por el espiráculo, un orificio situado en la parte superior de la cabeza. Tienen que salir a respirar, no pueden estar siempre sumergidos como los peces. Se encuentran cerca de las costas en mares templados y cálidos o en lagos y ríos y viven en grupos de como máximo 1000 individuos. Pueden establecer lazos sociales, cuidan a los enfermos o heridos del grupo y muestran un desarrollo de cultura. En una investigación en Australia se descubrió que los delfines enseñaban a sus crías a usar herramientas, cubriendo sus hocicos con esponjas para protegerlos mientras se alimentan. Existen muchas especies diferentes de delfines. La más común son los delfines molares. Están entre las especies más inteligentes que habitan el planeta, ya que tienen un cerebro muy desarrollado como el de los humanos. Esto les permite comunicarse con un sistema llamado ecolocalización basado en la emisión de sonidos, los clics, que no solo es usado para cazar, sino también para conocer a sus compañeros, detectar a los depredadores, orientarse, etc. Los delfines saltan de vez en cuando por encima de la superficie del agua y en ocasiones realizan figuras acrobáticas. Aunque no se sabe a ciencia cierta la finalidad de estas acrobacias, se cree que sirven para una mejor localización de los bancos de peces. Bueno, no voy a repetir todo el análisis desde el punto de vista de la comprensión porque ya lo vimos en otros módulos, ¿sí? Pero fíjense que esto es muy simple, es un texto explicativo, no didáctico, que proporciona una serie de datos sobre un tema que está muy claro, que son los delfines. Y ahora, después de ver todo este tema, todo este desarrollo, empezamos a reconocer, ¿sí?, recursos de la cohesión. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo tengo en el inicio del texto los delfines son los mamíferos acuáticos del orden de los cetáceos. Tienen un cuerpo adaptado para nadar a gran velocidad, etc. Fíjense que en la segunda oración sabemos que está hablando de los delfines. No va a decir los delfines tienen un cuerpo adaptado, ¿sí? Hay una elipsis ahí, ¿sí? Y lo usa muchísimo durante todo el texto, la elipsis. Vemos, por ejemplo, acá está marcado en el texto esto, ¿sí? Están entre las especies más inteligentes que habitan el planeta, ya que ahí tienen un conector causal, tienen un cerebro muy desarrollado como el de los humanos. Esto, quiere decir que vamos hacia atrás, hay una anáfora ahí, les permite comunicarse con un sistema llamado ecolocalización. Más abajo tenemos entre dos oraciones el concesivo con aunque no se sabe a ciencia cierta la finalidad de estas acrobacias. Podemos seguir analizando el texto y vamos a encontrar muchos recursos. Este es un texto simple, ¿sí? Pero cuando lo
textos son más largos, sirve para la comprensión identificar estos pequeños recursos que hacen que si está bien cohesionado ese texto yo entienda más rápido y mejor. Los invito a que sigan leyendo el texto, hagan los ejercicios que están en el módulo, que practiquen redacción y chequeen si han usado, si ustedes pueden identificar en su propia producción todos los recursos.